Nos encontramos hoy con David Guise para hacer la entrevista correspondiente a la serie de Hispanistas en el Cervantes. Muy buenas tardes, David, muchas gracias por acompañarme. David Guise es catedrático de literatura española emérito de la Universidad de Virginia. En su vida profesional ha combinado el ejercicio de labores administrativas como director de departamento durante 13 años y como miembro de numerosos comités universitarios con su dedicación por la investigación y la enseñanza de la literatura y la cultura de la Ilustración y del Romanticismo. Es el autor de 17 libros y ediciones anotadas, entre los que figuran The Cambridge History of the Theatre in Spain, del año 2012, The Cambridge History of Spanish Literature, en 2004, y otras publicaciones de especial significación. Es autor de más de 130 artículos críticos y de 150 reseñas de libros. Ha dictado conferencias en numerosas universidades en los Estados Unidos, en España, en Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá, México y Argentina. Es director de la revista 18. En 1992 ganó un premio por su actividad docente en la Universidad de Virginia y en 2000 la misma universidad le concedió su reconocimiento más importante, el premio Thomas Jefferson. En 2007, Su Majestad el Rey Juan Carlos le concedió el título de encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica y en 2013 fue elegido presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas y en 2016 presidente de honor de la misma asociación. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española desde el año 2016. David, si te parece bien, podemos darnos un trato informal, lo que llamamos el tuteo, para poder iniciar esta conversación, estas preguntas. Entonces, la primera pregunta, David, es ¿cómo surge y de dónde surge este interés tuyo por España, por la cultura española, por los temas relacionados con los estudios hispánicos? Pues mira, nací en Pittsburgh, en Pensilvania, de una familia de procedencia prusiana, canadiense, británica. No sabía nada de español, no habíamos estudiado español, no hablábamos español, nada. Cuando tenía pues 15 años, los primeros 2 viajes internacionales que había hecho yo eran a Michigan y el oeste de Pensilvania, es decir, nada de viajes internacionales. Pero mi escuela secundaria tenía una beca que ofreció a 2 alumnos, y la escuela era bastante grande, eran 2.000 alumnos, y nos ofrecieron la posibilidad de solicitar la beca, y resulta que gané la beca, y era una beca para ir a estudiar a Latinoamérica, en el Perú. Y yo confieso que ni siquiera sabía dónde estaba Perú en esa época, pero fui. Mi primer viaje en avión, viví con una familia en Chosica, en Lima, y esa familia quería que yo viera y conociera todo el país. Una familia súper generosa, muy abierta. E hicimos viajes durante todo el verano a Bancay, Huancayo, Cusco, Puno, Machu Picchu, Arequipa. Y al volver a Estados Unidos, pensé que, claro, esta cultura es tan distinta, la lengua es tan distinta, la comida es tan distinta, que esto me interesaba. Entonces fui a estudiar a Penn State, en Pensilvania, y te preguntan, en el segundo año, te preguntan cuál es tu major, tu concentración. Yo no tenía idea, o sea que yo no sabía lo que era ni siquiera un major. Y entonces decidí que había empezado en la universidad con español 1, y luego segundo semestre 2, y luego 3, y luego 4, y me gustaron las clases. Me gustaron las clases de lengua y también de cultura. Y una chica, una amiga mía, cuando me preguntaron cuál es tu major,
me decía, oye, que tú has estudiado varios cursos de español, eres un Spanish major. Ah, soy un Spanish major. Pues bien, pero un Spanish major sin dedicación. O sea que, claro, alumno de 18, 19 años en la universidad. Pero todos los majors, todos los que concentramos en español, tuvimos por obligación ir a España, a estudiar a Salamanca. No. Entonces, cuando tenía 20 años, resultó que estuve yo viviendo con una familia en Salamanca, tomando clases en la universidad, y empecé a viajar. Pero primero, el primer día, o el segundo día, uno de los profesores decía, no hay clase el lunes. ¿Por qué no hay clase el lunes? Es un puente. Yo me decía, puente. Claro, mi español era bastante macarrónico en esa época. Yo decía, puente, yo sé lo que es un puente. Es una de estas estructuras que cruza un río. Pero puente, hay un puente. Entonces nos explicó lo que es un puente. Y yo me decía, oye, no está mal, ¿no? Ya declarar puentes de vez en cuando. Entonces empecé yo a viajar. Y esto fue el año 66. Y los trenes había trenes de tercera clase, bastante incómodos, pero súper baratos, muy baratos. Entonces el viaje de Salamanca a Madrid duraba un poco más de 3 horas. Un viaje de Salamanca a Sevilla, por ejemplo, duraba 19 horas. Entonces yo me iba a una librería en Salamanca que se llamaba la librería Cervantes. Y había un señor ahí, y yo le decía, mire, don José, voy a Sevilla este fin de semana. Es un viaje de 19 horas. Necesito algo largo. Necesito una novela larga que voy a leer en el tren. Y él me facilitaba estas obras que en esa época la colección Austral, yo creo que valía como 50 pesetas o algo, o sea, que eran tiradas de barato. Y en uno de los viajes largos me puso en mis manos la edición de Galdós, de Fortunata y Jacinta, de Hernando, creo que era, en 4 tomos. Entonces, ya leí. Al final del semestre me presenté a los exámenes. Confieso que no había ido mucho a clase. Había ido, pero no excesivamente. Pero en esa época la nota se basaba en un examen al final. Y en las 4 clases me presenté, hice el examen, mi español se había mejorado mucho viajando. Era una clase de historia, una de arte, de literatura, no sé qué más. Y al salir de una de las clases, y esto lo recuerdo perfectamente, un distinguidísimo profesor, y éramos 29 alumnos en la clase, no eran muchos. Y le entregué mi examen y me mira y me dice, ¿y usted quién es? Madre mía, no me había visto en clase muchas veces, entonces ya suspendido, totalmente suspendido. Bueno, resulta que fui el único de ese curso, el único de la clase, de mi grupo, del equipo, de mi grupo de 29 alumnos, que recibió 100% A en todas las asignaturas. Entonces, entonces, claro, después de volver a la universidad, pensé que esto me gustó tanto que podría ser una carrera. Y de allí a la escuela graduada, una maestría, el doctorado, publicaciones, bla, 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 bla. Perfecto, estupendo. David, al ver tu trayectoria y tu bibliografía, vemos que los estudios que has hecho destacan 2 épocas muy claramente, por la Ilustración y el siglo XIX. Entonces quería preguntarte, ¿qué crees que da especificidad a estas épocas de la literatura en español, la literatura española, y
¿Por qué crees que son diferentes a otras literaturas colindantes, como puede ser la italiana o la francesa, que tiene rasgos propios, ¿no? Pues mira, me gustaría contestar que mi profundidad intelectual decidió que estas dos épocas eran importantes. Pues no. En la escuela graduada, mi profesor, querido amigo y mentor, Javier Herrero, en una de sus clases dijo algo aparte. Estaba enseñando una clase sobre el romanticismo español. En una parte que yo anoté en mi cuadernito, no sé por qué, estaba explicando el tipo Agustín Durán, el llamado padre del romanticismo español. Y él decía, no hay nada escrito sobre Durán. Entonces, al tener que buscar un tema para mi tesis doctoral, vi esa nota aparte y yo me decía, bueno, lo voy a investigar. Entonces, lo investigué. Vine aquí a España, pasé 6 semanas en los archivos desde el lunes por la mañana hasta el sábado por la noche, investigando, encontrando todo, cartas, publicaciones, reseñas de libros, artículos que él publicó en las revistas, documentos sobre su muerte, documentos del nacimiento de sus hijos, o sea que todo eso que se puede encontrar en los archivos. Y escribí un libro sobre Agustín Durán, o sea, mi tesis doctoral, que luego en el 75 se convirtió en mi primer libro. ¿De dónde viene el interés en el neoclasicismo? Lo mismo. Me invitaron a escribir un artículo sobre poetas del 18 para una enciclopedia publicada en Hungría o algo, una enciclopedia comparada. Y acepté el encargo, aunque no sabía nada. Entonces me puse a estudiar. Y una de las primeras cosas que hice fue ir a buscar el libro sobre Nicolás Fernández de Moratín, el padre de Leandro. Y no existía un libro sobre él. Entonces yo me decía, anda, voy a escribir el libro. Entonces volví a España, ratón de bibliotecas y ratón de archivos, y encontré una cantidad de información sobre él que nadie había estudiado, que nadie había publicado. Así mi segundo libro. Y de repente soy experto en el romanticismo y la ilustración y el romanticismo, y de allí, claro, uno desarrolla los temas, te invitan a dar una charla, te invitan a un congreso. Había 2 grupos en Italia. Un grupo de 18istas organizado por Rinaldo Froldi, de la Universidad de Bologna, que organizaron un congreso cada 3 años, 2 o 3 años. Y había otro grupo de románticos organizado por Hermano Caldera, que también alternativamente tenían y todos los años me invitaron. Entonces seguía investigando, seguía escribiendo, seguía ya con esa carrera, pero es una carrera al azar. Pero en todo caso, todo ese trabajo tuyo te fue llevando poco a poco a configurarte como un historiador de la literatura, compilador, y de hecho con la editorial Cambridge University Press llegaste a publicar en el año 99, en el 2004 y en el 2021 importantes, digamos, historias de la literatura que son referencia hoy en día. ¿Tú dirías que ha habido como un antes y un después de esta colaboración tuya como historiador de la literatura con Cambridge University Press? Sí, y eso conecta con la otra pregunta que me has hecho sobre la diferencia entre la literatura británica, alemana, italiana, francesa. Sí. No había, bueno, había grandes obras de literatura, historias de literatura española, pero cuando se estudiaba la literatura europea, especialmente durante mi juventud, durante mis estudios graduados, no se estudiaba la literatura de España, ni la cultura, ni la historia. Era una historia alemana, francesa, británica y un poco de Italia, y descartaban España. Y esto me pareció muy injusto, porque
desde mi perspectiva, con mis descubrimientos y mis lecturas, la literatura española era maravillosa, la cultura española era maravillosa, profunda, rica, complicada. Entonces, cuando me invitaron, primero me invitaron, yo había publicado un libro sobre un tipo impresionante, un tipo que se llamaba Juan de Grimaldi. Ahora, Juan de Grimaldi era un tipo nacido en Córcega, francés, que se metió en el ejército napoleónico. Muy bien, de abastecimiento de las tropas, o sea que algo absolutamente aparte de la literatura. Él, como soldado, llegó a Madrid en el año 1823, con la invasión de los 100.000 hijos de San Luis. Muy bien. Llega, no sabe una palabra de español, va a hablar con los del ayuntamiento y les dice, incluso en español, les dice, no hay buen teatro aquí en Madrid, me gustaría ser el jefe, el director de los 2 teatros de Madrid. Pero, ¿estás loco? Pero es delirante, ni hablas español. Se lo concedieron. Entonces, desde el 23 es director de los 2 teatros españoles de más categoría. Se casa en el 25 con Concepción Rodríguez. Escribe y publica en el año 1829 una tontería olímpica que se llama La pata de cabra. La pata de cabra, una comedia de magia, que resulta ser la obra teatral más popular de España de la primera mitad del siglo XIX. Bueno, sigue montando obras. Es el director de Don Álvaro Lafuercesino. Es el director del Trovador. Es el director de La Conjuración de Venecia. Entonces, es una figura. Ese libro, que también lo publiqué porque leyendo a Larra siempre hablaba de este Grimaldi y decía que Grimaldi se sentaba en la plaza presidencial de la tertulia del Parnasillo, una tertulia muy importante literaria aquí en Madrid. Y yo me preguntaba, ¿pero quién es este Grimaldi? O sea, este nombre va flotando por ahí, ¿pero quién es? Me puse a investigar, me concedieron una beca Guggenheim, ¿no? Que era una beca de gran categoría en esa época. Tuve un año para venir aquí a Madrid a estudiar, publiqué el libro y ese fue el primer libro en Cambridge. Y de allí, Cambridge me invitó a organizar el Cambridge History of Modern Spanish Culture, o sea, de la cultura contemporánea, moderna. O sea, podríamos decir que tu curiosidad por los personajes literarios, en este caso de Madrid, lo que te fue, digamos, creando esa vocación de historiador de la literatura y luego a demanda de Cambridge University Press ya empezaste a sacar las compilaciones de estas 3 grandes que son referencia actual. Pero es cierto, o sea, que uno siempre busca temas, claro. No quiere repetir lo ya hecho, y he tenido suerte en ver o descubrir, no son descubrimiento mío, pero al decidir investigar un hombre que estaba ahí metido pero sin conocer, entonces ya sacarlo de su olvido, y siempre me ha gustado la relación biografía y literatura, historia. O sea, creo que no se puede separar la obra literaria de un individuo de su contexto histórico. Y de allí, por ejemplo, el Cambridge History of Spanish Literature, que fue una obra monstruosa, o sea, que es una obra muy difícil de hacer, pero claro, como un iceberg, el trabajo no se ve, ¿no? El trabajo es identificar a los investigadores más, no importantes
bueno, importantes, pero también más sólidos, que van a hacer un trabajo serio, que lo van a hacer a tiempo, ¿no? Porque los profesores ya tenemos fama de no cumplir, ¿no? Y entonces, cuando salió ese libro, era muy difícil porque escribir o publicar historia literaria, el prólogo que escribí lo titulé El efecto Funes, en homenaje a Borges. Funes el memorioso, que lo recuerda todo, entonces no puede recordar nada. Entonces, este es el reto, creo yo, de escribir o de organizar una historia de literatura. Y, hombre, salió bien, o sea, estoy contento. La gente lo usa todavía, pero sí, habrá otras historias mejores, más interesantes y, pues bien, ¿no? David, has sido un testigo privilegiado de la evolución del hispanismo estadounidense desde el boom, podríamos llamar, de los años 80, 90, ¿no? Y hasta la actualidad, ¿no? En la que hablamos ya de estudios culturales, hablamos ya de otros conceptos que debatiremos luego esta tarde en la tribuna sobre el hispanismo. Sí. ¿Cuáles serían para ti, en esta evolución, larga evolución ya, los momentos poco decisivos o los que a ti te han parecido particularmente significativos de esta evolución? Sí, bueno, hay de todo, porque la gran riqueza de nuestra profesión es que hay acercamientos de todo tipo. Y estas cosas se van evolucionando, ¿no? Y hay algunos de moda y luego pasan de moda y vienen otras cosas. Claro, cuando yo empecé a estudiar era historia y literatura. Y luego vino la crítica, los estudios culturales, estudios de los medios de comunicación, el cine, cómics, y ahora la raza, ecocrítica, de ecología, ¿no? Las identidades culturales, discapacidades, claro, o sea que hay de todo. Sí. Y yo soy una persona muy abierta, es decir, yo les doy la bienvenida a todos, si lo toman en serio, no que se toman en serio, pero que lo toman en serio. Entonces, yo he aprendido muchísimo, ¿no? De todos estos acercamientos. Ahora, hay las que me interesan más y las que me interesan menos. Descubrí en los años 80, cuando la crítica literaria bastante esotérica dominaba nuestra profesión, que eso me interesaba, aprendía mucho de ello, pero no lo podía hacer muy bien yo, o sea que no era mi cosa. Entonces decidí hacer lo que pude hacer bien o lo mejor posible y no seguir, no correr tras las tendencias más actuales, más recientes, más nuevas. Y creo que esto ha sido un acercamiento sólido, porque entonces lo que he publicado yo ha quedado o interesa a algunos y no interesa a otros. Pues bien, aplausos, ¿no? Didi, quería preguntarte también por el ambiente intelectual de los departamentos universitarios, porque claro, tú como estudiante, tú estudiaste en la Universidad de Pittsburgh, sí. Allí hiciste el doctorado, pero luego ya tu carrera como profesor empezó en la Bonaventura University, sí. Y luego ya pasaste a la Universidad de Virginia. Eso es. Entonces, ¿cómo es el ambiente intelectual de los departamentos? Y también quería preguntarte, David, ¿qué hispanistas han sido referentes para ti? ¿O ha habido personalidades sí. que hayan influido en tu carrera y a los que guardes un reconocimiento? Claro. Bueno, uno de los primeros, la razón por la que fui a estudiar a Pittsburgh, había algunas razones personales, pero decidí ir a Pittsburgh. Había decidido entre Columbia, en Nueva York, y Pittsburgh. Los dos universidades me aceptaron con becas, pero por razones personales fui a Pittsburgh. Y una de las razones fue que un tipo que estudió allí, bueno, que enseñó allí, era Rodolfo Cardona,
que era el director en aquel entonces y fundador de los Anales Galdosianos, un gran investigador de Galdós. Y eso me interesaba. Pues bien, en el otoño de 1967 entro en la escuela graduada sin preparación. La verdad es que fue para mí un choque de culturas. Los profesores estaban ahí hablando de nombres que yo no sabía quién eran. O sea que José Martínez Ruiz, Azorín, ¿Azor quién? O sea que, entonces yo, escribiendo, y fue para mí un bautismo de fuego, ¿no? Y el primer semestre no estaba muy contento porque los profesores no te hacían caso. Cardone estaba de sabático, no lo llegué a conocer. Entonces decidí ir a Colombia, cambiar y ir a Colombia. Pero en la primavera, en enero de 1968, llegó un joven profesor español, español, que había estudiado y enseñado en Escocia, en Edimburgo. Luego vino a pasar un año en Duke University y luego lo contrataron en Pittsburgh. Y era un profesor que dio unos cursos, uno sobre romanticismo, que nos deslumbró. Un tipo tan brillante, pero también tan bueno, tan cordial, tan simpático, nos ayudó tanto. Y este fue Javier Herrero. Entonces, decidí quedarme en Pittsburgh y estudiar con Javier Herrero. Pero Javier Herrero trajo a Pittsburgh, por ejemplo, Alexander Parker, A.A. Parker, que fue en esa época, el gran estudioso de Calderón. O sea que un fichazo de Londres que vino a trabajar a Pittsburgh. Entonces ya tuve toda una serie, Roy Jones, R.O. Jones, toda una serie de profesores, pero buenos, muy buenos, de un estímulo intelectual. Trabajamos muchísimo. Bueno, bien. En el año 70, antes de someterme a los exámenes de doctorado, de fin del doctorado, me llamaron de St. Bonaventure University para entrar en la plantilla de profesores. Y yo le decía al que me llamó, yo le decía, pero yo no estoy preparado, o sea que no tengo ni siquiera el doctorado, no he empezado a escribir la tesis doctoral, no puedo. Mi señora en esa época me decía, sí que puedes, sí, vete a trabajar. No, por fin. Entonces fuimos ahí a St. Bonaventure. Vine a hacer el trabajo sobre Durán, saqué el doctorado y pasé 9 años allí. Una de las cosas más tristes de mi carrera iba a ser lo siguiente. Un sistema totalmente contrario al sistema español, donde se incorporan los del mismo departamento. Ahí en Estados Unidos no. O sea, no es cuestión legal, pero la tradición era nunca contratar a un alumno de ese departamento. Que se vayan a otro sitio y que incorporas gente de otras universidades para enriquecer el ambiente intelectual. Pues bien, entonces, una de las tristezas iba a ser que yo no iba a poder trabajar con Javier Herrero. Y lo adoraba. Era un tipo brillantísimo, buenísimo. Bueno, estuve en Salamanca, en St. Bonaventure, un sábado por la noche. Esto en enero de 1979. Estoy allí, mirando la tele con mi señora, y suena el teléfono. Y es Javier Herrero. Y me dice, en su acento, pues, oye, David, que me acaban de contratar como director de lo que es, según todas las encuestas, el peor departamento de hispanismo en Estados Unidos. Entonces, yo, pensando, pero ¿a dónde va esta conversación? Y me dice, ¿quieres venir conmigo a Virginia
y montamos un departamento respetable. Y yo tengo el teléfono, lo pongo aquí, y yo le dije a mi mujer, oye, ¿quieres ir a Virginia con Javier? Y me dijo, pues sí, sí. Y allí de sencillo. Ahí surgió. Entonces, en el otoño me incorporé en el peor departamento de estudios hispánicos en Estados Unidos, unas peleas, unos tipos brillantes, o sea, unos tipos, pero se odiaban, se pelearon. Una vez, Javier, tuvimos una plantilla de alumnos graduados, eran como 35, 40. Y una vez, Javier anunció un curso y me viene y me dice, oye, David, solo tengo 2 alumnos en mi curso graduado. Y yo le decía, bueno, Javier, los tienes todos, porque los otros eran rentistas, eran gentes que no terminaron nunca su doctorado, que estaban ahí enseñando. Bueno, y empezamos a montar un departamento. Y ese departamento... Y de hecho, David, ese departamento con el tiempo llegó a ser, unos años después, un par de décadas después, declarado como el mejor departamento español de Estados Unidos. Eso es así, ¿no? O sea, que la evolución trabajamos espectacular, mucho, ¿no? Ya, lo era. O sea, que esto por Javier Herrero. Y trabajamos muchísimo, pero trabajamos muchísimo. Y, por ejemplo, fuera... Todos los rentistas anunciamos un nuevo departamento para integrar a nuevos alumnos graduados. Había unas jubilaciones, ¿cómo se dice?, beneficiales, ¿no?, para nosotros. Se jubilaron algunos, se fueron otros, echamos a la calle, con perdón, a algunos assistant professors que no estaban a la altura. Y luego, Javier Herrero tuvo una idea brillante, que era en su contrato con el decano, existía la posibilidad de invitar a un profesor del extranjero o de donde sea, a venir a incorporarse al departamento un semestre. Y nosotros llegamos a invitar a Guillermo Cabrera Infante, Antonio Muñoz Molina, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Isabel Allende, que estuvo aquí ayer, Rosa Montero, Peter Russell, Jean Canavaggio, o sea que los grandes o de la escritura en español o del mundo intelectual de profesores. Y esto, claro, llamó mucho la atención en Estados Unidos. Entonces, cuando los alumnos de undergraduate preguntaron a sus profesores, ¿dónde debo ir a estudiar? Virginia. Entonces, empezamos a reclutar buenísimos profesores, alumnos graduados. Es más, contratamos permanentemente a Donald Shaw de Edimburgo y Juan Cano Ballesta, mi gran amigo, que es aquí, que vive aquí en Madrid, que estuvo también de profesor en el departamento por muchos años. Bueno, vamos a trasladarnos ahora, si te parece, al momento actual. ¿Cuál es la situación ahora, David, de los estudios hispánicos en Estados Unidos? ¿Qué está ocurriendo en los departamentos de español? Parece que se están cerrando algunos departamentos. ¿Eso es debido a que hay menos demanda por parte de los jóvenes? ¿Intervienen también decisiones políticas, digamos, con el cambio de administración en Estados Unidos? ¿Qué factores están influyendo que vamos a hablar en esta tema esta sí, tarde, ¿no? Hablaremos también. Pero sí. Ya avanzo, por lo menos mis opiniones. Es una espada de doble filo. Mi lado positiva, optimista, dice, la gente es buenísima, los alumnos doctorados son estudiosos, son buenísimos. Los temas que estamos estudiando ahora son diversos, la gente hace muy bien su trabajo, las publicaciones son serias, o sea, el nivel intelectual es alto. Los congresos también diversos y animados. El lado negativo, el lado pesimista, es el ambiente político en el que vivimos ahora.
todos leemos los titulares. Yo me temo, por ejemplo, ¿qué alumno extranjero, qué alumno español va a venir a sacar el doctorado en Estados Unidos? Están cerrando departamentos, Bueno, esto de los cortes de presupuesto es una cuestión de hace 20 años, que poco a poco la institución universitaria se está convirtiendo en una empresa. Y no se puede negar que es mucho más rentable contratar a un señor que enseñe 4 cursos al año y pagarle $50,000, que no contratar a un tenured professor, ¿no? Y que enseña 2 al semestre y que recibe el doble de salario. Entonces, desde la perspectiva de un capitalismo bruto o brutal, así es. Pero claro, esto cambia totalmente el horizonte intelectual de una institución, ¿no? También los estudiantes quieren incorporarse en la sociedad, pues bien, como deben ser, quieren ganar dinero, quieren estudiar los negocios, ¿no? Y entonces el español, en vez de ser una carrera de filología hispánica, porque al final hay poca salida, llega a ser una herramienta para estudiar negocios y también hablar español, ¿no? Para estudiar medicina y también hablar español, que no está mal. O sea, que la verdad es que esto lo aplaudo. Y necesitamos médicos, enfermeros y hombres de negocios que sepan español. Y por eso ya las clases básicas, las clases de lengua, están bien. O sea, que las hay y los estudiantes las toman, pero hay un cambio radical. Quería preguntarte también por tu paso por la Asociación Internacional de Hispanistas. Fuiste presidente de la asociación entre 2013 y 2016, sigues siendo presidente honorario. Sabes que el Instituto Cervantes es un estrecho colaborador de la Asociación Internacional de Hispanistas. Sí. Cuéntanos cuál es, desde tu punto de vista, el alcance, el valor del papel que desempeña esta asociación. Bueno, fue exactamente en el año 71, aquí en Madrid. Ajá. Vivía yo las 6 semanas de investigación sobre el libro de Durán en la residencia de estudiantes. Y allí conocí a varios intelectuales, estudiosos, académicos que venían a quedarse allí para estudiar, para investigar. Y conocí a un tipo que se llamaba Derek Lomax, que era historiador británico de las órdenes religiosas, del Orden de Santiago de Compostela. Y Derek fue un tipo maravilloso, buenísimo, inteligentísimo. Y un buen día me dice, te veremos en el 94 en Burdeos. ¿Por qué voy a estar en Burdeos en el 94? Primero, no sé nada de Burdeos. Segundo, no puedo, o sea que no tengo el dinero para ir a Burdeos una semana. Y me dice, no, esta es la AIH, la Asociación Internacional de Hispanistas. Entonces me incorporé y fui a Burdeos y allí todos los importantes académicos, todos los importantes profesores del hispanismo mundial estaban, con conferencias plenarias, con ponencias en las mesas redondas y luego con cenas, con desayunos, vivir en la universidad. Y yo me decía, pero este es un sitio en que se reúne, en mi profesión, todos los grandes, nos informan de cosas, y yo, en esa época, fui a todas las ponencias, desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, incluso en campos que no me interesaban para nada, pero aprendí mucho, ¿no? Sobre medieval, Latinoamérica, que sé, de monjas desconocidas del siglo de oro, pero aprendí mucho. Y traté mucho a estos individuos.
y descubrí que uno podría ser un gran intelectual y una buena persona, que no eran conceptos totalmente desconectados. Y así asistí al próximo congreso en Toronto y luego el próximo en Venecia, siempre incorporándome, conociendo a la gente y recibiendo oportunidades de ellos, invitaciones, ven, tenemos un congreso, da una ponencia, pues bien. Y poco a poco me eligieron tesorero del grupo, y de allí tesorero y luego vocal y luego vicepresidente y luego en Argentina presidente. Y repito, yo nací en la Pittsburgh de mediados del siglo XIX, digo, de mediados del siglo XX. Esto era una cosa inconcebible para mí, pero inconcebible. Y ahí estoy, de presidente de este grupo internacional de amigos, de intelectuales, de estudiosos, compartiendo una pasión de la historia, literatura, cultura hispánica. Que ha constituido tu vida, al final, que ha constituido tu vida, esta pasión. ¿Quién le iba a decir a ese chico de Pittsburgh que finalmente el español y su afición por todo esto le constituiría toda esa vocación? Lo interesante ahora, lo divertido de mi vida ahora, es que me jubilé hace años de la universidad y ya no doy las clases que dábamos, pero aprendí allí, tenía que dar clases de civilización y cultura, de cine, de teatro, de lo que sea. Y ahora, y esto a causa de una cosa difícil de explicar, que es Semester at Sea, que es un barco universitario, como había aquí en España en el año 33-34 con Lorca, un crucero académico. Existe. Y los alumnos suben al barco y pasan 10 semanas o 14 semanas viviendo en el barco y visitando varios países, con las clases en el barco. Bueno, en el barco yo era el decano, pero tenía una cosa que se llamaba Interport Lecture, conferenciantes entre puertos. Entonces, invitarían a alguien que supiera algo sobre Ghana, sobre el país de Ghana, y lo suben en Marruecos, y entonces de Marruecos a Ghana, este individuo da unas conferencias a los alumnos y a los profesores en el barco sobre la destinación. Bueno, me tocó la suerte de que España siempre era el primer puerto, y salimos de Canadá, y entonces en vez de tener 2 o 3 días en el barco, tuvimos 9 o 10 cruzando el Atlántico, y yo daba conferencias, y conferencias no de los tipos que damos en los congresos, sino conferencias ya con un poco de animación y ilustraciones y PowerPoint y música y todo aquello. Pues bien, di muchas veces estas conferencias en el barco, y un buen día me llama otro barco que se llama The World. Y creo que no sabes nada del World porque no debes. No, o sea que no debes. Pero The World es un barco, esto es alucinante, francamente hablo, es un barco en el que la gente se compra una casa. Una casa. Se compra una casa y vive ahí en el barco. Y este barco es como un tiburón, no duerme y va alrededor del mundo continuamente. Bueno, ellos me dijeron que habían oído de mí si quería yo pasar 5 días en su barco dándoles conferencias sobre España. El barco salía de Menorca, Barcelona, Valencia, Cartagena, terminaba en Málaga. Pues sí, claro. Voy con mi señora, y pasamos 5 días
de un lujo asiático, de un lujo no de 5 estrellas, de 8 estrellas. Y yo me decía a mi mujer, aprovecha de esta oportunidad porque no me van a volver a invitar. Ya les he dado conferencias. Bueno, me han invitado 11 veces. 11 veces. Y voy. Pero de allí me llamaron del Smithsonian Institution en Washington para decirme, oye, que nos han dicho que das conferencias en barcos. Sí. Entonces el Smithsonian me invita, no solo a los barcos, sino también en viajes en la tierra. Y luego un buen día recibo un email de un grupo que se llamaba Sea Dream Yacht Club, el club de yates de sueños del mar. Sí. ¿Esto lo abrirías tú, una email de ese tipo? Pues yo sí. ¡Puf! Y la abro y fue una invitación a salir de San Juan, Puerto Rico, cruzando el Atlántico a Málaga. Y acepté y lo hicimos. Esta es mi vida ahora, o sea que Todo es lo que hago. En tu época ya de jubilado, ya esto fue ya después de retirarte de la no, universidad. Esto lo hago. Todos estos viajes. Este año bueno, pues, 1, 2, 3, 4 veces lo voy a hacer. Sí, qué bueno. Sí, que no está mal. O sea, pero todo esto viene de mi pasión, mi dedicación, mi interés, mis descubrimientos y mis lecturas de cientos de personas inteligentes que han escrito, que han hablado, que han dado conferencias sobre esta maravillosa cultura. Bueno, David, pues ha sido un rato muy, muy agradable, ¿no? Hemos hecho un repaso, ¿no? Desde los inicios de tu vocación, como decías tú, ese chico de Pittsburgh, ¿quién iba a decir, ¿no? Que evolucionaría de esta manera, y cómo tu afición, ¿no? Que se fue creando de forma un poco casual, ¿no? Por la cultura y los estudios literarios españoles te fueron llevando a formar una vocación y a constituirte, pues bueno, en una personalidad de referencia para todos nosotros en el hispanismo internacional, ¿no? Y agradecemos mucho y aprovecho esta ocasión para, en nombre de tantas personas, ¿no? Tu dedicación, tus estudios, estas obras de las que hemos hablado, ¿no? La historiografía de la literatura española, ese descubrimiento de personajes que te llamaba la atención, ¿no? Y que fueron un poco siendo el acicate, ¿no? para investigar más, ¿no? Y para aportar todo ese conocimiento al hispanismo internacional. Pero en realidad el honor es mío, profundamente mío. Muy bien, David, pues nada, muchas gracias y ya seguiremos en contacto. Gracias.